Imagínense un dedo de tierra en el noreste de la República Dominicana, apuntando de manera súper desafiante hacia la inmensidad del Océano Atlántico. Es un lugar con unos contrastes impresionantes, o sea, tienes ese azul turquesa del agua chocando literalmente contra un mar verde de palmeras de coco. Pero más allá de esa belleza natural de postal, esta península es un verdadero crisol de culturas. Hoy, como si estuviéramos abriendo los archivos más fascinantes, vamos a sumergirnos en la historia de Samaná. Es el relato increíble de una zona que funcionó como una fortaleza natural y un refugio seguro, donde la historia, y esto no es exageración, se escribió con tinta de piratas, de libertos y de rebeldes. Vamos a descubrirlo. Para entender la identidad tan única de este lugar, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, las raíces indígenas. Segundo, el tablero de ajedrez colonial. Tercero, el legado de los libertos. Cuarto, el santuario de ballenas. Y para cerrar, el número 5, un tapiz de sabores. Para no perdernos, vamos a anclar nuestra historia con estos 4 hitos fundamentales. Empezando por el dramático encuentro con Cristóbal Colón en 1493. Pasando por esa época oscura y caótica de los siglos XVI y XVII, cuando era un escondite de piratas, luego la fundación oficial de la ciudad en 1756, hasta llegar a una de las migraciones más transformadoras de la historia en 1824. Bien, arranquemos con nuestro primer capítulo, las raíces indígenas. Seguramente se preguntarán, ¿de dónde sale el nombre Samaná? Bueno, los registros históricos nos ofrecen 3 teorías bastante fascinantes. La primera, y de hecho la más aceptada, nos lleva directamente a sus raíces taínas, tal como lo documentaron los primeros cronistas de Indias. La segunda explora su profundo significado lingüístico. Y la tercera, súper interesante, vincula el nombre directamente con el sitio de la primera gran resistencia indígena. Fíjense en la palabra en sí, Samaná. En el dialecto arahuaco, este concepto se traduce básicamente como el lugar donde el Señor de las Aguas tiene su dominio. Es una definición súper poética, ¿verdad? Pero a la vez es súper descriptiva. Nos muestra cómo la cosmovisión de la cultura indígena estaba atada de forma inseparable a la imponente geografía acuática de la península. O sea, para ellos no era solo un pedazo de tierra, era literalmente el dominio de las aguas. Y esa conexión tan protectora con su territorio nos lleva directo a 1493, al famoso Golfo de las Flechas. Este lugar no es solo una marca en un mapa antiguo, representa el primer choque armado documentado entre los navegantes europeos de Cristóbal Colón y los indígenas locales, los iguayos. Esta feroz resistencia taína estableció desde el día 1 el carácter completamente indomable de la región. Dejaron clarísimo que esa tierra no se iba a entregar así de fácil. Pasamos ahora a nuestra segunda sección, el tablero de ajedrez colonial. Una vez que se mapeó la zona, se convirtió en el puerto estratégico más codiciado por todos. Y lo fascinante aquí es el tremendo contraste de la gente que llegó. Durante los siglos XVI y XVII, sus bahías profundas y ocultas ofrecían un refugio súper caótico. Era el escondite perfecto para que bucaneros y filibusteros europeos interceptaran las rutas españolas. Pero fíjense cómo cambian las cosas. A finales del siglo XVIII, la dinámica da un giro de 180 grados. Llegan colonos franceses que venían huyendo de la revolución haitiana. A diferencia de los piratas, ellos sí buscaban echar raíces, introduciendo agricultura permanente y una estética arquitectónica que marcaría el paisaje para siempre. Y claro, el Imperio Español no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo los extranjeros se apropiaban de todo. El año 1756 es clave. Fue entonces cuando el gobernador Francisco Rubio y Peñaranda fundó oficialmente la ciudad de Santa Bárbara de Samaná. El objetivo, bloquear cualquier intento de potencias rivales de tomar la bahía y establecer una presencia firme de una vez por todas. Avanzamos en el tiempo hasta el siglo XIX para nuestra tercera parte, el legado de los libertos. Este es, sin duda, el corazón emocional de nuestra historia. En 1824, en pleno contexto de la ocupación haitiana, la península se convirtió literalmente en una tierra prometida. Miles de afroamericanos libres decidieron emigrar desde estados como Filadelfia, en los Estados Unidos. Buscaban un refugio definitivo, un lugar donde la libertad no fuera solo un discurso, sino una realidad palpable todos los días. Esta enorme ola migratoria transformó por completo la demografía de la zona.
Estos nuevos colonos, conocidos como los Samaná Americans, añadieron unas capas culturales increíbles. Trajeron su propio idioma, creando una versión del inglés muy particular de Samaná. Introdujeron la religión metodista. Empezaron a construir esas icónicas casas de madera de colores vibrantes con arquitectura victoriana tipo gingerbread. Y bueno, revolucionaron totalmente la gastronomía local al introducir el uso del coco. Hasta el día de hoy, a pesar de toda la modernización, estas cosas siguen siendo el alma pura del pueblo. Cambiamos un poquito de enfoque para entrar a la sección 4, el santuario de ballenas. Porque resulta que Samaná no solo es un refugio para los humanos, sino también para la naturaleza. Cada año entre enero y marzo ocurre un fenómeno biológico majestuoso. Miles de ballenas jorobadas hacen un viaje gigantesco desde el Atlántico Norte, de regreso a las aguas cálidas de esta bahía. Vienen específicamente a aparearse y a dar a luz. Este espectáculo no es solo una maravilla natural, ha definido profundamente la identidad y la economía moderna del lugar. Y así llegamos a nuestra última sección para ver cómo todo esto se vive hoy, un tapiz de sabores. Nada cuenta la historia de un lugar mejor que su comida, ¿no creen? Aquí vemos exactamente cómo la herencia indígena y la africana se mezclan a la perfección en la cocina actual. Por un lado, de la herencia indígena tenemos el casabe y el pan de yautía, que usan métodos de preparación que han sobrevivido siglos. Y por el otro, la herencia de los inmigrantes libertos y africanos nos regala delicias como el famosísimo pescado con coco y el Johnny Cake. Básicamente, comer aquí es probar un archivo histórico vivo, una mezcla absoluta de dos mundos. Pero claro, un buen plato siempre va mejor con buena música. Y ahí entra el ritmo del bambulá. Esta es una danza ritual increíble, un pulso rítmico que trajeron los inmigrantes y que todavía resuena con muchísima fuerza en las fiestas locales. Es como el latido constante del pueblo, que les recuerda de dónde vienen y celebra la alegría de haber encontrado un hogar. Para ir cerrando, quiero compartirles esta frase, que resume a la perfección todo lo que hemos platicado hoy. Samaná no es solo un destino, es un testamento de resistencia. Es la mezcla perfecta entre el indómito ciguayo, el pirata europeo y el liberto americano. Increíble, ¿no? Es la esencia misma de un lugar que se negó rotundamente a ser conquistado en espíritu, pero que al mismo tiempo absorbió a cada visitante hasta volverlo parte de su propia identidad. Y nos despedimos con esta pregunta para dejarlos pensando. ¿Cómo es posible que una tierra definida por tantos siglos de invasiones, de ser un tablero de ajedrez colonial y de recibir incesantes olas de migración, logre forjar una identidad tan unida y perdurable? Es un recordatorio fascinante de que los lugares más resilientes del mundo no son los que levantan muros altísimos, sino aquellos cuyas bahías, a pesar de todo, siguen siendo un refugio inquebrantable. Ha sido un gusto dar este recorrido histórico con ustedes. Hay muchísima historia más por descubrir, así que nos vemos en la próxima.